pues seguimos con las ponencias y tenemos el placer de presentar a Hugo Figueredo Ferraz. Es licenciado en Psicología, director del Máster de Prevención de Riesgo Laboral en la Universidad Internacional de Valencia. Su área de especialización se centra más en temas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Los temas que suele analizar, puedo destacar algunos puntos como el burnout, el estrés laboral, entre otros. Y ahora le vamos a ceder el paso para que nos presente su ponencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, porque ya son tardes, ¿no? Después de las 12 quiero agradecer a Francisco, compañero mío en el máster en el inicio, cuando implementamos el máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Internacional de Valencia, por la invitación, gracias por contar conmigo. Yo estoy un poco fuera de la caja aquí, ¿no? Porque soy el psicólogo de turno aquí en las jornadas. Hay diversos temas muy interesantes que se han escuchado desde perspectiva jurídica, y entonces yo vengo a traer realmente la parte de la influencia del uso de las tecnologías sobre la salud de los trabajadores, que yo creo que es bastante importante, ¿no? Es decir, cómo el uso inadecuado de las tecnologías puede tener consecuencias negativas sobre la salud del trabajador. Y en este estudio que traigo, porque es un estudio empírico, lo que hicimos fue además evaluar el tecnoestrés y los problemas de salud en técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, que creo que es un colectivo poco estudiado. Es un colectivo que tiene que velar por la salud y seguridad de los trabajadores, pero a su vez a lo mejor no es de los colectivos más donde se actúe más o donde se hagan más estudios empíricos sobre este tipo de temáticas, ¿no? Entonces creo que es importante saber cómo en esta muestra, ¿no? que os traigo, que os presentaré, cómo ellos perciben, ¿no? Cómo el uso de la tecnología les influye negativamente o no sobre su salud. Bueno, este trabajo lo presento yo, pero bueno, es un trabajo en coautoría con un docente del máster, José Luis Llorca, y con una técnica en prevención de riesgos laborales, Mariana Rodríguez. Y bueno, partimos solo rápidamente del concepto de factores psicosociales, que son esas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización de trabajo. Factores estos que pueden ser favorables cuando su uso mejora el trabajo, ¿no? Ayuda al trabajo, o desfavorables, ¿no? Cuando la calidad de vida o cuando el trabajador percibe que esas condiciones pueden acarrear consecuencias negativas para su salud. Como digo aquí, pueden ser calificados como una exigencia, situación o circunstancia que altera su equilibrio. Entonces aquí, desde la parte de la psicología, siempre nos da la perspectiva de la percepción por parte del trabajador, que determinada situación se le pueda convertir en riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, la carga de trabajo en sí mismo no es un riesgo psicosocial, será un riesgo psicosocial si yo la percibo como sobrecarga de trabajo. Entonces, sobrecarga podrá tener luego consecuencias negativas para mí, ¿no? Si la percibo de esa forma, ¿ok? Lo mismo con la tecnología. La tecnología en sí mismo no es mala, y eso es lo que vamos a explicar un poco hoy. Dentro de las fuentes de estrés laboral, pues tenemos las que salen del sistema técnico, que es donde nos centraremos hoy, porque el tecnoestrés es una fuente de estrés laboral, un estresor, un riesgo psicosocial que emana del sistema técnico, el sistema personal, el sistema social, y luego todos los subsistemas que componen la conducta en la organización, ¿no? Contextos, tareas y roles. Y dentro de todos estos sistemas nos encontramos con una serie de demandas presentes en el trabajo, fuentes de estrés laboral, como puede ser la sobrecarga laboral, como puede ser el conflicto de rol, la ambigüedad de rol, el conflicto trabajo-familia, que es un riesgo psicosocial emergente además. Luego el acoso laboral, el trabajo emocional, que también es un riesgo psicosocial con bastante necesidad de estudio, ¿no? Cuando el trabajador tiene que expresar sentimientos que no son los que tiene, que no van de acorde con lo que siente en el ámbito laboral.
Luego los conflictos interpersonales y la inequidad, ¿no? Cuando el trabajador percibe que da mucho más a la empresa de lo que recibe de ella, ¿no? Ese desequilibrio entre lo que yo creo que doy a la empresa y lo que yo creo que recibo por parte de ella. Todo esto son fuentes de estrés que pueden generar consecuencias negativas en el trabajador. Yo dejé aquí subrayado el tecnoestrés porque es sobre la que hoy hablaremos con más detenimiento. Luego, para contrarrestar los efectos negativos de estas demandas, tenemos los recursos presentes en las organizaciones, que podrían ser la autonomía, el apoyo social en el trabajo, la retroinformación, el feedback, como se le quiera decir, o la disponibilidad de diferentes recursos, ¿no? Sin embargo, cuando estos recursos están en falta, pues también se pueden convertir en fuente de estrés laboral, ¿no? Es decir, la falta de autonomía puede ser fuente de estrés, la falta de apoyo social sobre todo, ¿no? En lo que son las terapias y toda la aproximación en la psicología, sabemos que el apoyo social es imprescindible, y la falta de retroinformación o el feedback mal dado, ¿no?, al trabajador, o hacerte solo saber lo que haces mal y no lo que haces bien, y luego no dar los recursos necesarios a los trabajadores para que ellos puedan realizar su trabajo de manera adecuada. Bueno, como os decía, nos vamos a centrar hoy mismo en el tecnoestrés. Y antes, lo único que quería comentar, porque el tecnoestrés es un tipo de estrés que emana de la tecnología, del uso inadecuado de la tecnología. Y aquí tenemos la tecnología como fuente de riesgo psicosocial, afecta a los trabajadores de diferentes circunstancias del puesto y la organización. Puede facilitar, como todos pensamos que debe hacerlo, ¿no? Cuando una empresa coloca tecnología al servicio de los trabajadores, su idea principal es que facilite la gestión del trabajo, el uso, ¿no? Facilita el trabajo del mismo, ¿no? Sin embargo, también puede dificultar el desempeño de las tareas, y esto puede conllevar a un cambio en las habilidades que el individuo debe poner en práctica, con lo cual luego veremos que hay una serie de antecedentes que se podrían llamar creadores de tecnoestrés, y por otro lado unos inhibidores de tecnoestrés que estarían intentando contrarrestar estos creadores. Estos cambios generados por la dificultad en el uso de la tecnología pueden tener influencia tanto en el sistema cognitivo, en el emocional y en el emocional del individuo. Yo solo para traeros aquí, no es un estudio tan científico como otros, pero es una encuesta que hizo el Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales en el año 2020. Señala que el 60% de los encuestados, y era una muestra bastante larga y extensa, consideran que el uso de las TIC les está generando, o lo están percibiendo como una amenaza psicosocial. Es decir, tenemos más de un 50% de los trabajadores, no que esté sufriendo tecnoestrés, ¿no?, porque no es eso lo que se les ha preguntado. Lo que se les preguntó fue cómo perciben el uso de las tecnologías de información, si lo perciben como algo positivo o como una amenaza. Pero aquí tendremos que pensar si es que realmente en las organizaciones estamos haciendo lo necesario a nivel de formación, a nivel de apoyo técnico, a la hora de implementar tecnologías en el trabajo. Luego, ya de manera más detallada, ¿vale? Y dado que en este estudio hemos utilizado un cuestionario que además emana aquí de la UGI, que es el cuestionario de Salanova, para evaluar el tecnoestrés, pues os traigo también la prevalencia del tecnoestrés. Sabéis que a raíz del teletrabajo, tecnoestrés no es un riesgo psicosocial emergente, porque ya fue estudiado durante mucho tiempo, tiene tiempo. Sin embargo, a raíz del teletrabajo, pues hubo muchísimos estudios que empezaron a surgir trabajando esta variable, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría que nos encontramos, son estudios en docentes. Yo solo contar una anécdota, pero es una anécdota real. Yo soy profesor en la Universidad Internacional de Valencia, llevo desde el año 2014 y realmente cuando hubo la pandemia, nosotros seguimos igual, no tuvimos ninguna dificultad, ¿no? Ni nuestros alumnos tampoco percibieron ningún cambio, porque nosotros dábamos las clases online y no hubo ninguna diferencia a la hora de impartir las clases. Sin embargo, sí que hemos tenido
comentarios de compañeros nuestros de otras universidades presenciales, donde seguramente, debido a la falta de herramientas, a la falta de estrategias de afrontamiento, a la falta de tiempo también para poner en marcha el uso de las tecnologías para dar clase, los alumnos, en este caso los profesores, han percibido la tecnología, ¿no?, el uso de la tecnología en ese momento como algo negativo, como una amenaza, y que ha generado mucha tensión, no solo al alumnado, pero también al profesor, ¿no? Porque el profesor se siente que no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a la demanda, y los alumnos se ven privados de tener las clases de una calidad que deberían haber tenido. Esto no ocurrió solo en la universidad, ocurrió también en los colegios y en otro tipo de enseñanza. Así que realmente los últimos estudios, los más novedosos, lo que nos traen son la prevalencia del tecnoestrés en docentes. Bueno, pero realmente, ¿qué es el tecnoestrés, ¿no? El tecnoestrés es un problema de adaptación particular que puede ocurrir si un usuario no puede adaptarse o trabajar eficazmente con las TIC en el lugar de trabajo. Realmente es como es un tipo de estrés, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta la aproximación psicosocial al estrés, al estudio del estrés, es aquella donde el estrés es algo subjetivo que está en la mente del individuo, ¿no? Cuando él percibe que sus recursos no son suficientes para hacer frente a las demandas de una determinada tarea. En este caso, el tecnoestrés, o la definición, viene un poco en la línea, ¿no?, de esta misma definición de estrés, de Lazarus y Folkman, por ejemplo. Con lo cual, la concepción precisa de este fenómeno está directamente relacionada con los efectos negativos que el uso de las TIC puede tener para el usuario. Y en este punto luego hay una diferencia, vamos a diferenciar diferentes tipos de tecnoestrés, porque nosotros tenemos en la cabeza mucho la tecnofobia, ¿no? Ese miedo a enfrentarme a la tecnología, que fue, por ejemplo, el ejemplo que di antes con el tema de los docentes, pero hay otros tipos, ¿no? Bueno, como os decía, solo a modo de explicación de cómo puede desarrollarse el tecnoestrés, os traigo solo el modelo de Nathan, Raju y Nathan, que es un modelo de los más utilizados en la literatura, que está fundamentado justamente en la teoría transaccional del estrés, que postula que el estrés psicológico ocurre cuando una persona percibe que las demandas exceden sus recursos. Y como os decía antes, hay 5 creadores de tecnoestrés, 5 situaciones que pueden ser proclives a generar en el trabajador este sentimiento, ¿no?, de aversión hacia la tecnología. Entonces, el primero sería la tecnosobrecarga, que se refiere a la sobrecarga de trabajo que el empleado experimenta debido a la tecnología. Y en este caso, los trabajadores sienten que el tiempo que les queda corto para la cantidad de tareas que deben de cumplir. Luego, creo que es muy importante la tecnoevasión. Hemos hablado aquí mucho ahora de este tipo de situaciones, que se refiere a la sensación de poder ser alcanzado en todo momento y en todo lugar debido a la tecnología. Sienten que deben de estar siempre conectados, incluso fuera del horario laboral y fechas laborales. Bueno, luego veremos algunas estrategias que deberían ser puestas en práctica por las empresas. Aquí Carlos anteriormente señaló que también los empleados mismos deben ser proactivos a la hora de ponerse ellos mismos los límites para que no sean invadidos por la tecnología, en este caso por mensajes fuera de hora, etc. Luego la tecnoincertidumbre, que se refiere a la sensación de dificultad para aprender y usar las nuevas tecnologías. Es decir, no todas las personas tenemos los mismos recursos, no todos somos iguales, por eso nuestra capacidad perceptiva es distinta, ¿no? Vosotros tendréis seguramente unos recursos para hacer frente a la tecnología que otras personas no tendrán, ¿no? Son distintas, con lo cual hay unas personas, hay trabajadores que necesitan más tiempo y esfuerzo en cómo entender cómo funcionan la tecnología, y por ello se sienten intimidados a la hora, ¿no? La comparación social, el agravio comparativo también nunca es positivo. Luego, como cuarto creador de tecnoestrés, hablaríamos de la tecnoinseguridad, que se refiere a la sensación de inseguridad laboral debido al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y otra vez la comparación social importante en este sentido, ¿no? El trabajador se siente amenazado por el uso de la tecnología, en este caso su uso,
cuando comparado con el uso de otros usuarios que tienen mejor entendimiento de las TIC, que están más actualizados, entonces se siente disminuido a la hora en su lugar de trabajo, ¿no? Y esto también le puede generar pues inseguridad. Y por fin, dentro de los creadores de la tecnología, hablamos de la tecnocomplejidad, ¿no? Que se refiere a la sensación de incertidumbre debido a los constantes cambios y actualizaciones en las TIC. Es decir, el mundo corre a una velocidad vertiginosa, ¿no? Las empresas muchas veces no tienen ni tiempo para explicar, que no estoy justificando a la empresa, lógicamente, pero muchas veces son oportunidades, momentos exactos donde hay que aplicar tecnología o hay que hacer un cambio de la tecnología en determinado puesto de trabajo, en determinada posición, y el trabajador no se siente con los recursos suficientes para afrontar ese cambio, se siente obsoleto rápidamente y no sabe cuánto tiempo y esfuerzo tendrá que tomar para actualizarse. Sin embargo, luego de estos 5 creadores tenemos aquellos inhibidores, que serían aquellas situaciones que podrían inhibir el desarrollo del tecnoestrés. Y aquí hablaríamos de 3 sobre todo. Por un lado, la facilitación de la alfabetización, que se refiere a los medios educativos para proveer de conocimiento relacionado a las TIC. Aquí, muy importante, las empresas, prácticas como documentación, capacitación, formación, antes de implementación de una nueva tecnología, apoyo por parte de otros usuarios, provisión de apoyo técnico. Esto es muy importante porque muchas veces en muchas empresas hay poco soporte técnico a los trabajadores. Se da por hecho que el trabajador, porque le pago un sueldo, él tiene que directamente, ya cuando yo pongo una tecnología en marcha, él tiene que adaptarse per se, y yo no, entonces creo que eso va incluido en el sueldo y él tendrá que adaptarse, pero no es así, porque luego veremos cómo una de las consecuencias del tecnoestrés realmente es el dinero gastado por las empresas y luego la repercusión negativa que eso tiene para el trabajador y cómo eso puede luego ser como ir en contra de la empresa, ¿no? Yo pongo dinero para poner una tecnología en marcha, pero luego mis trabajadores no estaban preparados y tendré que prepararles, gano y con ello tendré insatisfacción, entonces mejor hacer el trabajo antes. Y por fin, y no por ser la última, pero muy importante, facilitar la participación de los trabajadores en los mecanismos para propiciar y mantener el involucramiento en la relación con las tecnologías. Es decir, cuando las empresas informan sobre los planes de adopción de las nuevas tecnologías y consideran las perspectivas del trabajador, tiempos de aplicación, necesidades de formación, es decir, el trabajador se siente partícipe en la implantación de la tecnología, con lo cual esto puede ayudar a disminuir los niveles de tecnoestrés. Bueno, teniendo en cuenta ya estos creadores de tecnoestrés y teniendo en cuenta estos inhibidores, vamos entonces a ver los 3 tipos de tecnoestrés que podemos encontrar, ¿vale? Son los que están aceptados por la comunidad científica y empezamos por el primero porque creo que es el que nos viene primero a la cabeza, ¿no? El tipo de la tecnofobia o la tecnoansiedad, o sea, el tipo de tecnoestrés más conocido, por supuesto, porque es el que se ajusta mucho más a esa explicación que di antes de tecnoestrés. De hecho, las primeras definiciones de tecnoestrés fueron criticadas mucho porque solo tenían en cuenta esta parte de tecnoestrés, ¿no? Que es cuando la persona experimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera y siente tensión y malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de tecnología de la información y comunicación, ¿no? Es decir, sabéis que el principal aspecto de la ansiedad es la preocupación. Yo me preocupo, creo que no tengo los recursos, creo que no voy a saber manejar la tecnología y con lo cual me empiezo a poner tenso. Esto crea unos cambios no solo cognitivos, emocionales, fisiológicos, psicosomáticos, que son negativos para el trabajador y que además generan en el trabajador ese pensamiento negativo de si no me puedo actualizar, si ya genero una fobia
a un tipo de tecnología, esto luego lo generalizaré y puede que genere fobia a toda la tecnología, ¿no? Y esto es muy negativo. Luego tenemos otro, que es la tecnofatiga, muy unido al cansancio digital, porque realmente yo creo que son conceptos hermanos, ¿no? Que se caracteriza por sentimientos de cansancio y agotamiento mental y cognitivo debido al uso de las tecnologías, complementados también con actitudes escépticas y creencias de ineficacia por el uso de las TIC. Es decir, hemos encontrado ahora que este tipo de tecnoestrés, que es la tecnofatiga, se ha incrementado significativamente, ¿no? Porque los trabajos cada vez más exigen que estemos conectados, mucho más horas de las que deberíamos estar. No sabemos colocar tanto los líderes como los propios trabajadores límites al uso de la tecnología, y esto puede llevar a este tipo de tecnoestrés, que es la tecnofatiga. Y por fin, el último tipo de tecnoestrés ahora, porque además en los cuestionarios se han añadido ítems para realmente valorarlo, es la tecnoadicción, es decir, el tecnoestrés específico por el uso incontrolable y la compulsión en utilizar las TIC. Luego tenemos el otro lado, ¿no? Que son aquellos tipos de trabajadores que solo saben hacer su trabajo con tecnología, es decir, les quitas la tecnología y adiós, ¿no? Como aquel niño que antes todos sabíamos hacer cuentas de dividir a mano, ahora le quitas una calculadora a un niño y ya no te sabe hacer una cuenta de dividir a mano. Pues un poco lo mismo, ¿no? Metafóricamente, pero sería esto, ¿no? Que sujetos que terminan convirtiéndose en dependientes de la tecnología. Y esta dependencia, cuando tú no puedes acceder a ella, te genera tensión, te genera ansiedad, ¿no? Y eso lo vemos no solo porque aquí estamos hablando de límites a la conectividad, mercado laboral, eso lo vemos con cualquiera persona cercana que seguramente hemos tenido, con tema de un móvil y que te quedes sin el móvil y no puedas enviar un correo electrónico, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos mucho de la tecnología. Dentro del tecnoestrés, luego, esto como riesgo psicosocial tiene una serie de consecuencias, ¿no? Yo traigo aquí algunas. El síndrome de quemarse por el trabajo, que es una respuesta al estrés laboral crónico de carácter interpersonal, que se da en trabajadores que trabajan hacia personas. Sabes que es un proceso largo, es decir, primero tienes que percibir un estrés crónico, y para percibir el estrés como crónico no es un estrés agudo, no es en un determinado momento, este proceso puede tardar en darse, con lo cual el uso continuo de las tecnologías de manera inadecuada, junto con otros riesgos psicosociales, es decir, con el deterioro del proceso psicosocial, así como algunos factores personales, puede llevar al desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo, que si todos lo conocemos por burnout, ¿no? Luego el desempeño de los empleados, ¿no? Como decía, si yo tengo ansiedad por el uso de la tecnología, me siento fatigado por el uso de la tecnología o no puedo acceder a la tecnología para hacer mi trabajo, pues se disminuirá mi capacidad para hacer mi eficiencia y eficacia para hacer frente a las tareas de la organización. Luego la insatisfacción laboral, disminución de compromiso con la organización, por eso aquel facilitador era muy importante, ¿no? Dar a los empleados, dar a los trabajadores voz a la hora de la implantación de la tecnología. Unido al desempeño viene la baja productividad, el absentismo y intenciones en dejar el lugar de trabajo. Y además, como os comentaba antes, se lo dejé en rojo, puede inhibir la innovación, es decir, si la empresa, la organización invierte dinero y si el empleado no tiene la formación necesaria, el apoyo técnico necesario para manejar la tecnología, ¿no? Esto puede poner en riesgo la inversión que la empresa hizo en las TIC, ¿vale? Esto a nivel teórico, para que tengamos un poco la idea, que no sé cuánto llevo, pero bueno, creo que nos da tiempo de... 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos quedan. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a la parte entonces del estudio. Son gráficas y las vamos a ver rápido. Tenemos entonces en este estudio 5 objetivos, ¿vale? El primero fue analizar la prevalencia de las dimensiones de tecnoestrés y sus consecuencias para la salud. Luego conocer si existían diferencias
entre las distintas dimensiones de tecnoestrés y sus consecuencias en función de las variables sexo, edad y tipo de servicio de prevención. Luego, conocer si los técnicos con altos niveles de tecnoestrés tienen más problemas de salud que el resto. Analizar la asociación entre las dimensiones del tecnoestrés y problemas de salud. Y por fin, analizar la influencia de las dimensiones de tecnoestrés, es decir, la tecnoansiedad y la tecnofatiga, sobre los problemas de salud. Para ello tenemos el método, fueron 54 técnicos en prevención de riesgos laborales, 53% de ellos hombres, 46 mujeres. Los instrumentos fueron el cuestionario Red-TIC de Sala 9 colaboradores, que tiene 4 subescalas, que son el escepticismo, la fatiga, la ansiedad y la ineficacia. Y por otro lado, la escala de UNICICO de problemas psicosomáticos, que mide con 9 ítems. Todos los alfa de Cronbach estuvieron cerca o por encima de .70, con lo cual quiere decir que fueron válidas para medir este constructo en este grupo. Participación voluntaria, manera no aleatoria, y los datos fueron analizados a través del SPSS. Aquí tenemos el rango de edad de los encuestados, y podéis ver que los técnicos son un colectivo hasta bastante joven en esta muestra. Yo creo que esto también es realmente lo que es la profesión, ¿no? Es un colectivo joven. Luego, dentro del tipo de servicio preventivo, dentro del análisis descriptivo, la mayoría trabajaban en servicio de prevención ajeno, luego en mancomunados, y el 13% en servicio de prevención propio. Bueno, dentro de las medias que hemos encontrado, ¿vale?, que no hay prevalencia, ojo, ¿okay? Dentro de las medias encontramos que las medias son relativamente altas, ¿no? Escepticismo un 2.47, ansiedad un 2.13, problemas de salud un 1.43, altas. Y aquí os traigo la prevalencia del tecnoestrés. Nosotros hemos seguido la NTP 730, ¿vale?, que es la que nos permite, junto con este cuestionario, hacer la distinción entre los diferentes niveles de tecnoestrés, desde muy bajo, bajo, medio bajo, a medio alto, alto y muy alto, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, vemos que básicamente más de un tercio de los trabajadores han puntuado alto, muy alto en el conjunto de las 4 escalas, ¿vale? Sin embargo, también lo que nos dice la NTP es que la prevalencia se hace en función de escepticismo, ineficacia y tecnoansiedad para saber quién tiene tecnoansiedad, escepticismo, ineficacia, fatiga para saber quién tiene fatiga. Quien tenga niveles altos, coincida altos o muy altos en estas 3, pues se le puede decir que tiene determinado tipo de tecnoestrés. Y en este caso encontramos que el 27% de los encuestados de los participantes, tiene altos niveles de tecnoansiedad, y el 20% tiene altos niveles de tecnofatiga. Es decir, son datos lejos de aquellos 60% que os traje del observatorio, porque realmente no es un dato de prevalencia, no es más un dato de la percepción de cómo yo creo que me afecta. Dentro de los problemas de salud, problemas psicosomáticos, realmente tenemos que un 27,7% declara que tiene altos problemas de salud, la mitad de la muestra medios y cerca de un poquito menos del 20% bajos. Y muy interesante es ver las diferencias en función del sexo, ¿vale? En todas y cada una de las variables, las mujeres han puntuado más alto que los hombres, y en 2 de ellas de manera muy significativa. Por ello pongo la T y la P, ¿no? Encontramos que en el escepticismo las mujeres puntúan más alto que el hombre, y esta diferencia es significativa. Y en la ansiedad también, un 2,47 versus el 1,74. En todas las demás, aunque la P no sea significativa, que también se puede deber a la muestra, ¿no?, porque es una muestra que no es larga o corta, entonces puede tener influencia en la significación de los datos, pero encontramos que siempre la mujer puntúa más alto. Otro punto que queríamos ver, y realmente es de los que más me interesaba, era percibir si aquellos sujetos que
que están encasillados en tecnoestrés, en este caso tecnofatiga alta y tecnoansiedad alta, tenían de manera significativa más problemas de salud que aquellos que tenían tecnofatiga baja o tecnoansiedad baja. Y hemos encontrado que sí, encontramos que realmente las medias en tecnofatiga, en salud, para aquellos que tienen tecnofatiga alta, son superiores de manera significativa de que aquellos que presentaban tecnofatiga baja. Y lo mismo para la tecnoansiedad alta, es decir, que fueron los dos tipos de tecnoestrés que medimos con esta escala, ¿vale? Tecnofatiga y tecnoansiedad. Y encontramos en los dos que a nivel de problemas de salud, quien puntúa alto en tecnofatiga y en tecnoansiedad tiene de manera significativa más problemas de salud que no puntúa ahí. Y bueno, ya para terminar con los resultados, porque el último paso que queríamos hacer era percibir cuál de las variables de tecnoestrés es la que influye más sobre el desarrollo de problemas de salud. Es decir, vimos que tienes tecnofatiga alta y tecnoansiedad alta, pues tienes más problemas de salud. Eso es impepinable, así salió. Pero ahora queremos ver cuál de estas cuatro influye más en el desarrollo. Primero tuvimos que hacer un estudio de correlaciones para ver cómo se relacionaban las variables. Todas entre ellas han sido significativas, excepto salud y fatiga. Con lo cual, cuando hicimos la regresión para ver realmente cómo podíamos entender la influencia de estas variables sobre problemas de salud, es decir, cuál era la variable que más explicaba o que explicaba varianza, la única de ellas fue ansiedad, ¿vale? Es decir, en esta muestra, la ansiedad como variable y dimensión del tecnoestrés fue la que explicó varianza, explicó el 23% de la varianza de en esta regresión y fue la única, ¿vale? De las otras dos que pudimos colocar, porque no incluimos la fatiga, dado que la fatiga no había correlacionado de manera positiva. Bueno, para terminar, los datos más importantes. Relación a tecnofatiga, 20% de los técnicos superiores obtuvo puntuaciones altas en este tipo de tecnoestrés, el 27% en el tipo de tecnoansiedad y un 27% también hemos encontrado altos niveles de problemas de salud. Lo que os decía también, los técnicos que presentaran altos niveles de tecnoansiedad y tecnofatiga presentan de manera significativa mayores problemas de salud. Se obtuvieron diferencias significativas en función de la variable sexo, pero no así en función de los grupos de edad, ni tampoco de los servicios de prevención. Es decir, el sexo sí que fue una variable importante, lo debemos de tener en cuenta siempre en los estudios, ¿vale? En todos ellos cada vez más, porque hay estudios perfectamente que señalan que las mujeres perciben mucho más niveles de estrés, de ansiedad, de depresión que los hombres, con lo cual estrés y ansiedad y depresión, en este caso ansiedad como respuesta emocional al estrés y la depresión como consecuencia de ello en el trabajo, pueden darse más en mujeres, hemos de tener eso en atención. Y luego, también importante destacar que si os habéis dado cuenta en las medias, la media más alta fue escepticismo, y no por ello es la variable que los trabajadores han percibido como más importante en el desarrollo de problemas de salud. Esa fue ansiedad, ¿vale? De todas las cuatro, la media alta era la de escepticismo, la más alta, pero luego ellos percibieron realmente que para el desarrollo de problemas de salud, la ansiedad era la que ellos percibían como más. Y a modo de conclusión, bueno, creo que muchas cosas se habrán dicho ya aquí en el Congreso, y yo creo que ahora la siguiente ponencia también es un caso de éxito, ¿no? Quien nos viene a hablar, pues sin embargo, que muchas veces yo creo que las organizaciones no tienen en cuenta que los trabajadores pueden sufrir este tipo de tecnoestrés, ¿no? Los tipos de tecnoestrés, en general, el deterioro del proceso psicosocial. Con lo cual, dos cosas muy importantes. Una anécdota, yo el año pasado fui a dar formación en tecnoestrés
a la Procuraduría General de la República Portuguesa. Yo soy portugués, no sé si lo habéis notado, y entonces fui a darles formación. Y porque tanto Ministerio Público, Procuraduría General de la República, querían saber, y los jueces, estaban llegando muchísimas demandas sobre este aspecto de empleados, de trabajadores, demandando a las empresas, y lo que querían saber realmente era qué es el tecnoestrés. Cuando nos viene una demanda, nosotros necesariamente necesitamos saber qué es, para entenderlo, ¿no? Y había un aspecto muy importante, que es que en Portugal en aquel momento no había ni el RED, que es el de Marisa Salanova, ni el cuestionario de Nathan estaban validados de manera oficial, con lo cual los datos de validación no eran creíbles porque no estaban publicados en revistas científicas, con lo cual no se podrían utilizar como prueba, ¿no?, de si yo tengo o no tengo tecnoestrés, porque la validación no puede ser hecha por cualquiera que ahora quiera y coja un cuestionario en inglés. Yo sé mucho de inglés y castellano, lo tradujo, voy a traducir y luego lo llevo y lo paso a una empresa. Eso no funciona así, ¿no? Tenemos que entonces tener cuestionarios validados en los colectivos y en los países. Y por otro lado también saber que debemos implantar mecanismos, ¿vale?, de gestión apropiados para reducir y contrarrestar la relación inversa entre el tecnoestrés y los problemas de salud. Os traigo solo un cuadro con los tipos de intervención en tecnoestrés. Normalmente se centran en intervención primaria y secundaria. La terciaria ya sería más prevención primaria y secundaria. La terciaria ya sería más una intervención, y luego centrados en el usuario, centrados en la organización y centrados en la tecnología. Yo, como no tengo mucho más tiempo, voy a dejar el cuadro aquí. Solo poner aquí un tema sobre la desconexión digital también, porque creo que es importante, más que nada porque nos han salido niveles altos de tecnofatiga, ¿no?, en este estudio, y que también los trabajadores con tecnofatiga tenían más problemas de salud. Es decir, sabemos que juega un papel importante a la hora del desarrollo de problemas de salud. Así que lo que seguramente lo hemos escuchado y lo escucharemos siempre, importante no solo ahora con el auge del teletrabajo. Yo creo que hubo una descompensación muy grande, ¿no? El trabajador llevó a casa trabajo, pero no llevó a casa los límites que tendría en su lugar de trabajo, ¿no?, de estar conectado y salir de la oficina a determinada hora, al llegar a casa prácticamente estar conectado todos los días. Yo creo que los líderes aquí juegan un papel muy importante, ¿no?, porque son quienes tienen que marcar y las reglas han de estar claras. Y bueno, una recomendación que creo que es básica, pero que creo que poca gente la cumple, ¿no?, que es llegar a casa, no revisar correos electrónicos, llegar a casa, no revisar mensajes de Teams de la empresa, llegar a casa y realmente buscar un momento de descanso, de desconexión, para que tu salud mental no se vea alterada. Porque si tú sientes que tienes que estar siempre conectado, eso te genera muchísima tensión, ¿no? Y bueno, era lo que os quería traer aquí. ¿Se ha ajustado el tiempo, Fran? ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, un placer escucharte. Antes de dar paso al último ponente, a Manel, me surgen un par de dudas, que tampoco pregunta-respuesta rápida, ¿vale? Tampoco queremos alargar, que ya son las últimas horas de la mañana, y además es viernes, que también afecta. Me gustaría que desde tu vertiente de la psicología ha surgido un permiso de trabajo de 15 días, retribuido, o no creo que es retribuido, para el riesgo de suicidio, ¿no? Ha salido ahora publicado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué opinas, ¿no?, si dar al trabajador que tenga un riesgo de suicidio 15 días para estar en casa, si es una medida preventiva, ¿no?, si puede cumplir? Esto es una cuestión que puedes contestar. Y luego, finalmente, nada más, me ha parecido interesante el estudio a técnicos superiores de prevención, porque parece que es ser que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y también la edad, estas personas son nativas digitales, el estudio entre nativo e inmigrante también es una variable muy considerable, y también la diferenciación, a ver si me puedes un poquito ayudar, de entre fatiga informática, que está recogida expresamente como riesgo en la Ley Orgánica de Protección de Datos en el 2018, replicado este riesgo en el 21 en la Ley de Trabajo a Distancia, si consideras que es realmente un riesgo
o es una causa de la hiperconectividad, o es un factor de riesgo, ¿no? Y también si hay alguna diferencia con el tecnoestrés o con la tecnofatiga, ¿no? Porque es una cuestión que causa. Yo tengo un libro de fatiga informática que publiqué y hay muchas personas que no saben distinguir entre fatiga informática y tecnoestrés, y muchas veces no saben, lo meten dentro del mismo saco, ¿no? Entonces, un poco, si estos 15 días como psicólogo consideras que es una variable para evitar el riesgo de suicidio, y también la diferencia entre fatiga y tecnoestrés. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, ahora mismo tenemos cualquier medida para combatir el suicidio, son medidas positivas, pero no suficientes, ¿no? Es decir, yo creo que enviar a un trabajador a casa 15 días no le va a quitar de la idea si se quiere o no quitarse la vida. Eso es claro, ¿no? Porque una persona, cuando se quiere quitar la vida, realmente su objetivo es dejar de sufrir, no es morir, es dejar de sufrir, básicamente, ¿no? Y si yo quiero dejar de sufrir, me puedo ir a casa, pero realmente lo que yo necesito es otro tipo de apoyo. Si es por ejemplo, nosotros hemos visto ahora, la Policía Local de Valencia tiene unos datos muy interesantes a raíz de estudios que están haciendo. Desde la pandemia, las llamadas a suicidios han aumentado, ¿no? A intentos y suicidios consumados, ¿no? Han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la pandemia incrementó mucho los problemas de salud mental que ya existían, han incrementado. Había algunos que estaban latentes y las personas, debido a las pocas herramientas que ninguno de nosotros tenía, hemos llevado como hemos podido esto. Yo creo que aún hay muchas consecuencias negativas de ello que siguen, con lo cual creo que mandar a alguien a casa 15 días sin un apoyo psicológico detrás no te va a servir de nada, sinceramente, porque imaginamos, si el problema del suicidio, de querer cometer suicidio, deriva de un problema laboral y a mí me mandan 15 días a casa, luego cuando yo vuelva el estresor, el problema sigue allí, ¿no? Entonces no creo que sea. Luego, en relación a la tecnofatiga y a la fatiga informática, yo creo que son conceptos primos hermanos, ¿no? Primos hermanos, yo creo que sí. Creo que se dio mucho valor, como digo, al tipo de tecnoestrés más conocido hasta ahora, que fue la tecnoansiedad, la tecnofobia, fue lo que más se estudió, ¿vale? Ya os digo que los otros tipos de tecnoestrés, algunos no eran ni recogidos en las definiciones, pero sinceramente sobre fatiga informática no he leído muchísimo para poder contestarte sobre si realmente son y si es lo mismo o no, ¿vale? Pero te traigo las definiciones desde la perspectiva académica, ¿no? Luego la perspectiva jurídica muchas veces es un poco distinta, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que quería comentar. Perfecto, muchas gracias. Gracias.